Buenas tardes. Tal como lo dijo Olga al iniciar su intervención, es imposible que cada uno de nosotros intente responder todas las preguntas que nos formularon acá en el programa. Yo pienso que si lo hiciéramos, nos ocuparíamos el seminario entero en tan solo el espacio que debería tener este panel. Por tanto, tal como han hecho mis amigos y colegas que me precedieron, yo voy a abordar algunos de los temas, especialmente el relacionado con la etapa fundacional del Partido Obrero Socialista y del Partido Comunista de Chile. La fundación del Partido Obrero Socialista en 1912 es un hito muy importante dentro de la transición que estaba viviendo en esos momentos el movimiento popular. Una transición que llevó a este movimiento a cambiar algunas de las características más esenciales que había presentado durante varias décadas, grosso modo durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX. Esto es un movimiento que hasta por lo menos la década de 1880 había sido un movimiento protagonizado esencialmente por el artesanado urbano y los obreros calificados de las principales ciudades del país, y que tenía rasgos más bien de tipo mutualista y cooperativista, que estaba inspirado en una ideología que podríamos calificar como liberal popular, inspirado en las ideas de regeneración del pueblo que habían sembrado jóvenes liberales de avanzadas ideas democráticas como habían sido Francisco Bilbao y Santiago Arcos en torno a la mítica experiencia de la Sociedad de la Igualdad en 1850. Se trataba de un movimiento que apuntaba al mejoramiento material, social, político, económico, cultural de los trabajadores, pero en una perspectiva de cooperación, de ayuda mutua para hacer frente a los problemas de la vida, más que en una perspectiva de reivindicación del trabajo frente al capital. Esto es, era un movimiento popular que no se inscribía aún en la óptica, podríamos decir, más moderna de la lucha de clases. Pero la transición al capitalismo que se verificó en Chile durante la segunda mitad del siglo XIX, esto es el tránsito del viejo modo de producción colonial al capitalismo industrial, trajo aparejado muchos cambios en la estructura, no solamente en la economía, sino que en la estructura social del país, aparición de nuevas clases y nuevos sujetos sociales, surgimiento primero de una protoburguesía industrial que con el correr del tiempo, sobre todo a partir de la década de 1880, empezó a consolidarse y a extenderse, y junto con el aparecimiento de esta burguesía industrial, el desarrollo de la moderna clase obrera. Eso trajo cambios aparejados en el mundo popular. Este vasto sector popular que constituía la mayoría de la población y que era el peonaje, fue transformándose poco a poco en el proletariado moderno. Y estos cambios socioeconómicos y la estructura social del país, nombro algunos solamente, no los nombro todos porque por cuestiones de tiempo, trajeron aparejados también cambios en el movimiento popular, que como decíamos había sido un movimiento popular de rasgos más bien mutualistas, cooperativistas, encabezado por los artesanos y los trabajadores más calificados. Y este movimiento poco a poco se fue metamorfoseando y transformando en lo que sería el movimiento obrero que vamos a conocer con sus rasgos ya de plena madurez, bien avanzado el siglo XX. Y una característica diferencial de este nuevo movimiento con el movimiento anterior es que el protagonismo en las luchas sociales y por lo tanto la vanguardia social que va a encabezar este movimiento ya no es el artesanado, sino que la naciente clase obrera. Y esto trajo aparejado muchos cambios también en la cultura y en la ideología del movimiento popular.
porque este movimiento se planteó ya no en una mera óptica de regeneración del pueblo, de mejoramiento gradual, de la condición de vida cultural y moral de los trabajadores a través de la ayuda mutua, sino que se planteó en una perspectiva de reivindicación del trabajo frente al capital. Esto es, en una perspectiva de lucha de clases, de arrancar concesiones a los patrones y al Estado para el mejoramiento de la vida de los trabajadores y de los sectores populares. Y el correlato político de estos cambios fue la aparición de nuevas ideologías que empezaron paulatinamente a reemplazar a esta especie de lectura plebeya del ideario liberal de las élites, que había sido el liberalismo popular, que había inspirado las luchas políticas de los trabajadores decimonónicos, y en su lugar surgieron lo que la historiografía denomina como las ideologías de redención social. Estoy haciendo referencia básicamente al socialismo y al anarquismo. Es en ese contexto de emergencia del nuevo movimiento obrero, con características mucho más radicales que el movimiento por la regeneración del pueblo, puesto que el objetivo que se va a proponer este movimiento ya no solo va a ser esta reforma paulatina, pacífica, evolucionista, podríamos decir, de las condiciones de vida de los trabajadores, sino que va a apuntar a un horizonte mucho más radical que nosotros, que el de la emancipación de los trabajadores. Digo, es en este contexto que se inscribe la fundación del Partido Obrero Socialista de Chile como una de las expresiones de estos cambios. Sabemos que la otra expresión, a comienzos del siglo XX, van a ser las corrientes anarquistas, que tuvieron, como es sabido, una importancia bastante mayor que la que tradicionalmente la historiografía de nuestro país le atribuyó, pero que en el último tiempo se ha ido avanzando en el descubrimiento de estos fenómenos. ¿Por qué nació el Partido Obrero Socialista? ¿Cuál era su ideario inicial? Como sabemos, el Partido Obrero Socialista nace como producto de una escisión del ala izquierda, o más bien, para ser precisos, de una parte del ala izquierda del Partido Democrático, donde hizo sus primeras experiencias políticas, entre otros, Luis Emilio Recabarren. Pero no solamente él, sino que prácticamente todos los compañeros que lo acompañaron en esta aventura de la creación de un nuevo partido. Se nos preguntaba cuáles son las bases del ideario fundacional de Recabarren para la creación del POS. A mí me parece que hay dos ideas centrales que animaron la fundación de esta nueva vanguardia política. La primera idea es la de la independencia y autonomía política de la clase trabajadora. El POS representa, luego de una lucha interna muy larga en el seno del Partido Democrático, un rechazo categórico a la conciliación de clases y a las alianzas con los partidos burgueses. El POS fue fundado, contrariamente a lo que la gente cree, no fue fundado en los primeros días de junio de 1912 en Iquique, sino que entre el 21 y el 24 de mayo del mismo año, 1912, en la oficina La Cholita, oficina salitrera, en la cual se reunieron los representantes de las agrupaciones del Partido Democrático de la Pampa Salitrera Tarapaqueña, bajo, en este caso, la dirección de un viejo militante del Partido Democrático, José Sazulich, compañero de Recabarren, y ahí echaron las bases para la formación del primer núcleo del Partido Obrero Socialista. Y luego, en los días siguientes, se formaría un segundo núcleo, siendo el que la historiografía generalmente atribuye como el primero, el de Iquique, el tercer núcleo. Esto no le quita ningún mérito a Recabarren, porque todo este movimiento lo había impulsado Recabarren. Él había sembrado la semilla en la Pampa Salitrera, entre otros lugares de la geografía de nuestro país, pero a ciencia cierta, y eso está documentalmente probado en los propios periódicos editados por los militantes
primero demócratas y luego socialistas, entre otros El despertar de los trabajadores, e incluso en algunas cartas que Luis Emilio Recabarren le dirigió a Carlos Alberto Martínez cuando le informa en un papel con membrete de la imprenta El despertar de los trabajadores que en la oficina La Cholita se ha fundado la primera sección del nuevo partido, del Partido Obrero Socialista. Bueno, ¿qué razones invocaron estos militantes reunidos en la oficina de La Cholita entre el 21 y el 24 de mayo de 1924? ¿Por qué ellos se van del Partido Democrático? Me parece que es importante, es la única cita que voy a leer, así que no hay que asustarse, leerla, volver a citar este párrafo, porque esto es el meollo de la cuestión que estamos invocando, esto es el tema de la independencia política de los trabajadores. Dice que ellos se van del Partido Democrático, porque el Partido Demócrata, en su acción durante toda su existencia, se ha unido a los partidos de la clase capitalista y enemigos del progreso de los trabajadores. Porque mediante pactos comerciales con aquellos partidos, en cada campaña electoral, el Partido Demócrata ha contribuido a consolidar el poder de la burguesía capitalista en perjuicio de la naciente organización de los trabajadores. Porque el Partido Demócrata jamás se ha preocupado de organizar a los trabajadores para la defensa de sus intereses económicos, ni se ha preocupado de la instrucción del pueblo por medio de la conferencia o del periódico. Porque muchos candidatos, con el silencio autorizado del partido, se refiere al Partido Demócrata, han practicado el cohecho contribuyendo a la corrupción, al igual que los demás partidos. Porque el partido en sus diversas convenciones se ha negado a establecer un programa de reivindicaciones obreras. Porque la conducta de los diputados del partido ha sido siempre deficiente, incompleta e inconsecuente. Los discursos y declaraciones con que algunos representantes han creído defender los derechos del pueblo han sido destruidos por sus actos de apoyo a mayorías deshonestas. O sea, la primera idea que está presente en la fundación del POS es la idea de la autorrepresentación independiente de la clase obrera y de los trabajadores. Esto es la necesidad de establecer una clara separación de aguas con los partidos de la burguesía y del sistema. Se nos pregunta si acaso esto tiene vigencia en la actualidad. Yo pienso que sí. Tiene plena vigencia, sobre todo en el contexto de un país que ha vivido casi 4 décadas de imperio absoluto del neoliberalismo, impuesto, como decía Rolando, por el terror dictatorial, en que hemos visto que la dictadura primero, la concertación a continuación y en los últimos años el gobierno de lo que podríamos denominar la derecha clásica, no han hecho otra cosa que consolidar este modelo neoliberal que sufrimos la inmensa mayoría de los habitantes del país. De manera tal de que sigue, a mi juicio, estando más presente que nunca la necesidad de la autorrepresentación política independiente de los trabajadores. Y cuando me refiero a eso, me estoy refiriendo a la independencia respecto de ambos bloques neoliberales. El de la derecha clásica, que implantó a sangre y fuego este modelo, y el de la concertación, que lo consolidó y legitimó durante 2 décadas. Por lo tanto, el ideario de Recabarren me parece que sigue en ese punto con vigencia absoluta, evidentemente de acuerdo con las condiciones muy particulares de nuestro tiempo, que son en muchos planos muy diferentes a las que existían hace un siglo atrás. Segundo, idea fuerza en la fundación del POS, el socialismo, derivado del balance y de la evolución que el propio Luis Emilio Recabarren hizo acerca de lo que había sido su experiencia en el Partido Democrático y lo que eran las ideas centrales de ese partido. Ya en la primera década del siglo XX, Recabarren
comprendió claramente, y sobre todo después de su primera residencia, de su primer autoexilio en Argentina, por ahí por los años 1906, 1908, luego de que le arrebataran injustamente la diputación conseguida, Recabarren comprendió claramente la diferencia que había entre el ideario democrático a secas y el socialismo. Y Recabarren entendió, y así lo hizo saber, la insuficiencia que tenía la idea democrática. No porque democracia y socialismo en su pensamiento se excluyeran totalmente, pero sí, decía Recabarren, tenían significados distintos. Pero evidentemente esta definición de Recabarren como socialista fue una definición por etapas. Este fue un proceso largo e inicialmente eso se puede apreciar en sus textos, en sus escritos de prensa, en sus discursos, en algunos folletos. Estas fronteras y definiciones en el pensamiento de Recabarren eran un tanto difusas, un poco vagas, etéreas. Vamos a encontrar algunos textos en que Recabarren dice algo así como: el socialismo es el progreso, la alegría, el bienestar, el amor, la justicia, la comodidad, etc. Evidentemente esto no es una concepción muy decantada, ni mucho menos marxista acerca de lo que es el socialismo, pero más tarde y paulatinamente en el pensamiento de Recabarren y con él del propio Partido Obrero Socialista, esta definición va a ir tomando contornos mucho más precisas y hasta el punto en que abraza el concepto marxista clásico entendiendo el socialismo como la sociedad de transición al comunismo, que significa además en el plano político una sociedad en que el poder está en manos de la clase obrera y de los trabajadores. ¿Tiene vigencia actual esto? Yo creo que sí. Y creo que sí, a pesar de que, de varias razones, a pesar de los fracasos de los llamados socialismos reales, y a pesar de que en estos momentos, en el caso de Chile, evidentemente la lucha por el socialismo no constituye la tarea política del momento, porque tenemos delante nuestro tareas formidables que se interponen entre el presente y la construcción futura del socialismo. Y esas tareas, a mi juicio, son, en primer lugar, son dos tareas que están íntimamente ligadas, no puede lograrse una sin la otra, son la superación del neoliberalismo y al mismo tiempo la superación y reemplazo de esta democracia tutelada, bajo vigilancia y de baja intensidad por un régimen efectivamente democrático, tanto en el plano político como en el plano social. Pero evidentemente, eso lo sabemos, existe una relación dialéctica entre las tareas democráticas o democratizadoras y el socialismo, y ahí en eso reside precisamente el nexo de la acción política para todos a quienes se reconozcan en el ideario del socialismo. Yo no sé si me alcanza el tiempo para desarrollar algunos de los otros puntos de las preguntas en esta tarea que nos pusieron formalmente 4 o 5 minutos. Entonces voy a tener que escoger. Voy a centrarme solamente en uno de los puntos. ¿Cuál es el sujeto social de los cambios? Inicialmente, y cuando digo inicialmente me estoy refiriendo a la etapa del Partido Obrero Socialista, 1912, 1 de enero de 1922, pero también a los primeros tiempos ya del partido con su nuevo nombre, Partido Comunista de Chile. Yo diría durante mucho tiempo, después del nacimiento formal del PC incluso, el sujeto social de los cambios era el sujeto que está en todos los textos marxistas clásicos, ¿no es cierto? La clase obrera en primer lugar y su aliado el campesinado. Pero, tal como lo decía Rolando en su intervención, el PC ha demostrado a lo largo de estos 90 o 100 años, porque ahí hay una discusión que yo creo que está pendiente. En este caso, el Partido Comunista tiene 90 o 100 años, porque hasta hace pocos años atrás, en los propios textos del Partido Comunista se celebraba el 1 de enero como la fecha fundacional, el 2 de enero, cuando ya se van los relegados de Rancagua, pero por decisión política de algún organismo dirigente, desde hace unos años a esta parte
se corrió la fecha fundacional 10 años, con lo que estamos ante la paradoja de que este Partido Comunista habría sido el primero del mundo, es decir, antes que el Partido de Lenin, porque en esa época el Partido de Lenin se llamaba Partido Obrero Social Demócrata Ruso, paréntesis bolchevique, porque es precisamente el año 12 en que los bolcheviques se separan ya formalmente de los mencheviques. Pero bueno, esa es harina de otro costal, de otra discusión historiográfica y política que no hay que darla por zanjada tan alegremente, porque hay que hacer las cosas con minuciosidad en estos casos. Pero bueno, tal como decía Rolando, desde mediados de los años 30, y me parece que esto está íntimamente asociado a la inflexión política frente populista, aparecen en el discurso, y no solamente en el discurso, sino que en la práctica real, concreta de los comunistas chilenos, otros sujetos sociales que comienzan a ser focos de su interés. Estoy refiriendo al trabajo entre los intelectuales, sectores medios, pequeños y medianos propietarios, estudiantes, aunque en el caso de los estudiantes podríamos situar tal vez un poco más atrás este interés del Partido Comunista. Y más tarde, en las décadas siguientes, vamos a poder constatar que hay una especie de descubrimiento de otros sujetos, pobladores. No sé si incluir el caso de los mapuches en esta categorización, porque por lo menos por lo que yo he podido constatar en mis investigaciones, hay ya a comienzos de la década de 1920 un interés no menor de los comunistas por el trabajo entre el pueblo mapuche, que en el contexto de la época está muy asociado al trabajo campesino del Partido Comunista. Seguramente no existía una conceptualización muy clara acerca del problema nacional mapuche, pero se lo percibía como un sector oprimido, explotado, en el cual que era interesante hacer un trabajo, y de hecho ya hay alguna semilla comunista muy embrionaria en estos sectores del pueblo mapuche. En general yo diría que hay, respecto del tema de los sujetos sociales del cambio, al igual como lo hay en otros planos, tal como lo planteaba Rolando, una apertura y flexibilidad teórica frente a los cambios que se perciben en la sociedad chilena. Es decir, no hay una rigidez teórica. Esto, y con esto voy a terminar para tenerme al tiempo, sin embargo, me parece que deja planteado un problema o varios problemas no resueltos, y que los puedo sintetizar en forma de preguntas. ¿Cómo se acomodan o articulan estos cambios en las formulaciones políticas prácticas del Partido Comunista con la ortodoxia marxista original? De manera más concreta, si se han ido sumando nuevos sujetos sociales dignos de ser considerados en el análisis y en la política comunista, ¿en qué queda, por ejemplo, la formulación marxista clásica respecto de que el proletariado es la única clase revolucionaria hasta el fin, tal como está planteado, entre otros textos, en el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels? Esto también tiene que ver con una redefinición probablemente del carácter y tipo de partido. Se relaciona también con conceptos como el de dictadura del proletariado. ¿Es un concepto que conserva o no conserva su validez en el análisis comunista? Y esto también tiene que ver finalmente, y cuando digo finalmente es un decir, porque probablemente podríamos agregar una serie de puntos más que deberían ser sometidos a análisis, con el balance de los socialismos reales, que me parece hasta el momento es insuficiente y más o menos superficial, porque creo que la tremenda derrota de estos modelos no puede explicarse por razones tan superficiales como el burocratismo o el alejamiento de las masas, que han sido los factores que generalmente yo he podido constatar que se evocan como las causas de ese gran fracaso. Muchas gracias. Gracias, Sergio.